licenciada Laura Aguirre, que vamos a hablar sobre esto que tiene que ver justamente con la vida en pareja, expectativas versus realidad en el amor. Licenciada, bienvenida. ¿Cómo están? Hola, Lau. Muchas gracias por invitarme de vuelta a hablar sobre este tema que me parece tan interesante. Bueno, esto uno tiene que arrancar de entrada ya cuando va a encarar una relación, ¿verdad? O sea, ¿qué buscamos y qué encontramos, verdad? Porque a veces lo que suele suceder, y estábamos conversando ya antes de estar acá en vivo, es que uno tal vez se acostumbra a idealizar mucho el noviazgo, la pareja, el matrimonio, y después cuando hay una decepción es como que automáticamente todo se desmorona. Sí. ¿Qué pasa con la expectativa que uno se puede llegar a poner, que pueden ser muy altas? Sí. Y también, ¿en qué momento uno tiene que ser realista, verdad? O sea, porque evidentemente no podemos poner tampoco límites tan altos porque si no vamos a tener una decepción más grande. Sí, exacto. Hay algo que nosotros tenemos que saber diferenciar, justamente, qué es lo que yo estoy idealizando o estoy teniendo unas expectativas que pueden ser irreales versus cuál es la realidad. O sea, y la realidad lo podemos decir como es la persona en este momento presente. O sea, vos querés saber cuál es la realidad como es aquí y ahora. Porque a veces me encuentro con personas que dicen, bueno, cuando tengamos hijos va a cambiar la situación, o cuando nos casemos, o cuando ganemos más. Y la idea es, espera, vamos a ver cómo es hoy, porque si no yo estoy teniendo expectativas que no sé si se van a cumplir. Y el problema con las decepciones es justamente eso, que mis expectativas están en un nivel muy alto y por eso cuando vemos que eso no está ocurriendo, nos frustramos muchísimo. Y lo que te decía Dani, licenciada, ya es correcto hablar, por ejemplo, en el hola, ¿qué tal? Por ahí me estoy conociendo con alguien. ¿En qué momento ya tenemos que empezar a indagar un poco más en a dónde querés llegar con esta relación? Porque también tenés la contraparte que es, no le quiero asustar. O sea, me veo contigo en un futuro, pero tengo miedo de que vos te asustes y huyas porque creas que ya te estoy presionando, vamos a casarnos, vamos a tener hijos. Exacto. ¿Cómo manejamos eso? Yo creo que lo más importante es tomarse su tiempo, justamente no apurar, porque al principio, recordemos que está en la etapa del enamoramiento, que tendría que llamarse idealización, para entender. Cuando estamos conociendo a una persona, empezamos a pensar, bueno, y cuando estemos juntos y seguramente, ay, él trabaja en esto o ella se dedica a esto y entonces empezamos a idealizar. Entonces, eso es normal porque nuestra química del cerebro segrega endorfinas, dopamina, que hace que nos encante estar con esa persona y imaginemos una vida que no sabemos cómo va a ser. Primero que eso es normal, entender de que eso va a pasar. Justamente por eso, como va a pasar, hay que tomar el tiempo para que esas dosis, esos neurotransmisores del bienestar bajen a un nivel más equilibrado y podamos ver a la otra persona tal y como es. Y para eso necesitamos tiempo, por lo menos tomarte, no sé, un mes para conocer a la persona, un poquito más para ver realmente cómo es en todas sus etapas. Un tip que puedo dar, no solamente verlo, o sea, analizar lo que dice, sino también lo que hace. Yo siempre le digo a mis pacientes, ok, te tiene que tratar bien, te tiene que cortejar, tiene que ser algo lindo mínimamente. Pero aparte también ver qué hace. Te busca, te llama, Pone interés, pone ¿verdad? interés. Atención. Pero no solamente lo que dice, sino también lo que hace contigo, pero también con otras personas. Por ejemplo, cómo se relaciona con su familia, con sus padres, eso es importante. Cómo es, por ejemplo, si vamos a una cita, cómo le trata al mozo, cómo es, todas esas cosas que es importante para que vos evalúes si te gusta o no esa persona. Porque a veces estamos tan metidos en gustar Claro. y no nos damos cuenta a ver si espera un poco si nos gusta o no. Y a veces pasa también, Lau, que cuando las parejas se están conociendo es como que venden lo mejor de sí para que justamente la otra persona quede encantada o quede enamorada o te compre. Claro. Y a medida que la relación avanza es como que va perdiendo todo eso y va mostrando su verdadera cara o su verdadera forma de ser. Eso suele pasar mucho en las relaciones también, con más razón al comienzo, ¿verdad? Exacto, porque la primera etapa es eso, el enamoramiento, mostramos nuestra mejor versión. Esto lo hacemos de manera inconsciente, tratamos de seducir a la otra persona mostrando todas las cosas lindas que tenemos. Por eso es tan importante esperar un poquito más, porque después van saliendo las cosas un poco que no nos gustan. Los trapitos sucios. Sí, como porque todos tenemos y que es normal, no es algo malo tampoco. Pero sí hay que tomarnos el tiempo porque como vos decís, al principio la otra persona y nosotros mismos vamos a mostrar nuestra mejor versión. Entonces hay que empezar a ver un poco cuáles son los defectos de esa persona para ver si yo puedo lidiar o no con eso. Lic, vos que atendés a tantas parejas,
¿Cuál es, digamos, que el denominador común entre parejas, ya sean casadas o no, pero que están juntas hace años y que es donde empiezan los problemas? ¿Qué es lo que vos normalmente ves en las parejas que tienen problemas? Como el motivo Sí. de las... Falta de comunicación, Sí, por ahí, inseguridad. Cada uno tiene sus motivos, cada uno tiene un contexto muy particular, eso es cierto. Pero lo que yo veo es que nosotros no sabemos comunicar nuestras falencias, nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pensamientos y asumimos cosas. Entonces la otra persona no entiende que había sido que vos estás asumiendo algo, ni siquiera le comunicaste. Entonces ahí se crea como un enrollo. A veces yo digo, es tan importante comunicar lo negativo, digamos, lo que no me gusta de vos de manera asertiva. Hay que aprender a comunicar de manera asertiva, que no sea solamente reclamos, pero también comunicar lo lindo. Y a veces no sabemos eso, no sabemos decir lo que no nos gusta y hay personas que les cuesta mucho también decir las cosas lindas. El famoso, por ejemplo, te molestaste con tu marido, con tu novio, estás en la casa y no le hablas nomás. Y vos querés que el otro adivine que vos estás enojada y que Uy. vos estás enojada, ¿qué te pasa? Nada. Uy. Y así puede ir creciendo el ¿Cómo problema. era que le decían eso? La ley del Total. hielo, La ¿verdad? ley del hielo. Que suele ser peor incluso. Pero cuando nosotros no hablamos es como un mecanismo de defensa. Pero justamente eso hay que romper porque la otra persona tiene que saber explícitamente. Porque a veces incluso estamos años con una pareja y decir, bueno, ya me conoce, ya tiene que saber. No, realmente no es así. Yo conozco personas que están juntos hace muchísimos años y todavía no entienden por qué como que pueden imaginarse, pero no entienden. Entonces hay que saber comunicar. Hay que decir. Cuando hablamos de expectativa versus realidad, también podemos ir un poco al plano de la comparación, porque uno muchas veces escucha también, no sé, cuestiones parecen muy superficiales en las que la gente se enfoca demasiado a veces, ¿verdad? Lo que se ve en Instagram, lo que vos querés mostrar, lo que ves que el otro luego hace y vos también querés, que por qué a mí no me da eso y no sé qué, o sea... Parece que hay un enfoque también muy superficial, parece al inicio de las relaciones o en algún punto de la relación donde empiezan también comparaciones que parece que no tienen siquiera que ver con la conexión entre las personas, sino lo que uno quiere o quiere mostrar de por ahí. O cómo debería ser. Deberíamos tener X cantidad de citas o encuentros o deberíamos salir más de esta manera. Entonces, a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos puede ser algo re lindo en otros aspectos. Y si de repente estás necesitando más conexión en salidas, citas, encuentros, entonces eso se habla. Pero sí es importante entender cuál es el contexto. Y a veces eso, como que pisar la realidad un poquito más, uno no puede dimensionar cuál es su contexto. Por eso es tan importante de repente hablarlo en una sesión o con otra pareja para ver un poco cuál es el contexto real. Excelente. Licen, primeramente quiero invitar a la gente a que pueda mandar al 0982-779919 su consulta y así aprovechamos y le hacemos la pregunta a la Licen. Y por otro lado, una pregunta mía personal es esta. Expectativa versus realidad. Viste que de repente pasa en la relación que uno de los dos tal vez falla en la confianza de la otra persona, ¿verdad? Entonces es como que la otra persona se siente herida y el otro procura ser el mejor novio del mundo o la mejor novia del mundo durante ese tiempo. ¿Cómo uno puede tal vez identificar si eso realmente va a ser sostenido de ahora en adelante para siempre o va nomás luego de caer, sí o sí, otra vez? Cuando hay una lesión de confianza, digamos, hay que tomarlo como algo serio. De repente que la otra persona haga cosas, no va a solucionar el problema, porque es como poner una curita sobre una herida. Entonces, es mejor nomás sacar la curita, hablar de la herida y ver, a ver, ¿qué te dolió? ¿Cómo estás? ¿Te crees que esto? Y empezar a trabajarse. No solamente el que hizo algo tiene que trabajar en cambiar, también la otra persona para analizar si puede perdonar, en qué nivel y ser súper honesto con uno mismo para poder comprometerse y decir, sí, vamos a intentarlo juntos. Porque el tema de la confianza es de a dos. Uno, en hacer lo que uno puede para poder recomponer eso y demostrar que es una persona que aprendió de sus errores. Y también de la otra persona en dar ese beneficio de la duda y en trabajar y decir, ok, bueno, yo también voy a poner de mi parte. Es de ambos lados, no solamente de un lado. Y cambian también, licenciada, con la edad, y esta es una pregunta, ¿verdad? O sea, no es la misma expectativa la que vos tenés a los 20 años encontrar una pareja que ya después de los 30, ponerle, ¿verdad?
Claro, son otras tus prioridades, por ahí ya pasaste por una separación previa, ahí la que está hablando de... Está haciendo Y ahí terapia. tiene que decir, Pati, es la historia de una amiga de una amiga. Mi amiga quiere saber. Pero es súper importante porque estamos hablando de un nivel de madurez diferente. No es lo mismo a los 18 años, a los 20, a los 30, no es lo mismo. Las expectativas no son las mismas. Y yo creo que uno cuando va evolucionando o va madurando, se va volviendo un poco más exigente. Y yo no veo eso como algo malo. A veces las chicas en el consultorio se asustan. ¿Será que estoy siendo muy exigente ya y por eso? Y hay que evaluar, cada contexto es diferente, pero yo creo que ser un poquito exigente en nuestra Está re sociedad bien. no está mal. Bueno, Está y re muchas, bien. incluso Gaby, Liz, compañeros, no se separan, sufren un calvario, digamos, que en sus propios matrimonios por ese miedo a que no voy a encontrar nada después, voy a Empezar quedarme de nomás acá con nuevo. algo seguro, ¿verdad? Esa me es voy la a quedar zona de sola, confort. ¿verdad? Eso. Esa es la famosa zona de confort. Y cuando uno sale de la zona de confort se da cuenta que hay algo más lindo que quedarte ahí en un lugar donde ya no estabas pasando bien. Y para eso hay que ser muy valiente. Justo con el tema de las exigencias que tocaste también, Lau, te quería preguntar algo, porque de repente se ve hoy día que hay muchas personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, que en base a relaciones que tuvieron, ponen expectativas como bien firmes, ¿verdad? Y dicen, yo sabes que prefiero estar soltero o soltera si no hay alguien que venga y realmente sea de esta manera o cumpla estos requisitos que yo estoy buscando en la vida. Saca su lista, Dani. Ese es Dani, ahora Saca Dani. y ahora habla un amigo de un amigo que su nombre empieza con D y termina con Con I. I. No, mentira, pero pasa eso. O sea, Sí. yo tengo muchos amigos y amigas que dicen eso. O sea, yo prefiero estar soltero, soltera nomás con mi trabajo, con mi gimnasio, con mi entrenamiento, pero no me voy a meter en una relación que al final me va a terminar restando. Y ahí viene la pregunta. Este tema de las exigencias a veces puede ser contraproducente, te puede llegar a bloquear, por ejemplo, emocionalmente. Sí. Sobre todo cuando no hay un trabajo previo, porque puedes salir muy herido o puedes tener una experiencia traumática en tus relaciones anteriores que es totalmente válido. Pero si no lo trabajaste, vas a tener bloqueos y vas a decir, no, yo estoy muy bien solo. Pero en realidad es que me da muchísimo, o sea, en el fondo es que me da muchísimo miedo entrar en una relación y correr el riesgo de otra vez sufrir o que me rompan el corazón. Entonces hay que poner los nombres como, yo siempre digo, hay que poner los subtítulos correctos. O es que de verdad estoy bien solo o que tengo miedo de fracasar de vuelta o que me hagan sufrir. Y desde ahí se puede empezar a trabajar. Porque tenés todo tu derecho a estar solo. Pero Y para ir cerrando, Lick, con esto te agradecemos muchísimo, tema importantísimo. La terapia de pareja, o sea, obviamente es importante, hay que darse cuenta en qué momento Es hacerlo, necesario. se puede recuperar la pareja y bueno, ya también después de darnos tus redes sociales, ¿verdad? Para la gente que quiera. por supuesto que sí. Una terapia de pareja es un espacio en donde ambos pueden explayarse, donde ambos pueden expresarse y que una persona de manera neutral y racional pueda escuchar ambas versiones y llegar a un acuerdo. Y también ver cuando hay, digamos, proyección, hay esperanza, o cuando de repente esa relación ya no va a ningún lado y escucharlo de repente de una persona es como que te da más fortaleza y te da la esperanza de seguir. Así que bueno, yo siempre recomiendo en el caso que lo necesiten. Bueno, tus redes.